¿Qué pasa, compañeros? ¿Cómo estáis? Pues, bueno, yo estoy bien. Estoy bien, aunque estoy un poco constipado. Y eso me llevó a preocuparme porque pasé a ver a mi madre en Denia. Y claro, de repente yo me sentía así muy constipado, con tos, tal. Y dije, a ver si he pillado el virus otra vez, ¿no? Ya sabéis que yo pasé la COVID y luego me vacuné. Y me dieron una sola vacuna de Pfizer como pauta completa. Y entonces siempre te queda la duda de, oye, si no te han puesto las dos vacunas, tienes el mismo grado de protección que si te ponen las dos o no. Los anticuerpos naturales que produce el haber pasado la COVID serán suficientes para las nuevas variantes, porque ahora la variante Delta es la... Yo pillé la británica y ahora es la variante Delta, ¿no? La India, que ahora no la quieren llamar India, la predominante. Y entonces, pues... Bueno, aparte que ya sabéis que las vacunas tienen un porcentaje de inmunización, o sea, de efectividad, pues ronda entre el 70, 80, 90, eso quiere decir que hay un 10, un 20 o un 30 de población que puede recibir las vacunas y no estar inmunizada, ¿no? En virtud de sus circunstancias previas, su edad, su genética, lo que sea. Entonces dices, bueno, a ver qué diablo está pasando. Y entonces nada, di negativo y entonces es un simple catarro. Pero bueno, todas estas consideraciones te las tienes que hacer. Pero como ya os comenté, el porcentaje de rechazo en España es minoritario. Estamos de media, es un 1% dentro de todas las comunidades autónomas. El Confidencial hizo un buen trabajo de selección o recabar los datos de rechazo en las distintas comunidades autónomas y elaboró esa estadística, y por tanto los que rechazan la vacuna pues son muy minoritarios. Protestan mucho porque es una cosa curiosa, ¿no? O sea, la gente normal se pone la vacuna y no dice nada en redes sociales, y sin embargo los que rechazan la vacuna hablan mucho en redes sociales. Entonces parece que monta mucho ruido. Entonces eso, claro, si tú lees, te dejas influenciar por lo que se publica, pues entonces parecería que el rechazo a la vacuna es muy superior del que es, ¿no? Que es absolutamente minoritario. Y eso, en definitiva, a los efectos que nos importan es lo relevante, y es conseguir una inmunización de grupo superior al 70%. Pero, como yo os comenté en varios vídeos del Confinablog y luego posteriores, ¿no? Pues por una parte se va a establecer una nueva categoría social, es decir, un nuevo clasismo social en función de que tengas inmunidad o anticuerpos o vacuna y no la tengas. Y después se va a producir una inducción, es decir, una coacción no obligatoria para que la peña se vacune, porque ya estáis oyendo las campanas de las actividades que solamente se van a poder realizar si acreditas tu vacunación, cosa que yo ya dije. Entonces, bueno, se dijo, esto es obligar, esto es tal. Bueno, yo no sé si es obligar, no es obligar, si es coaccionar, no es coaccionar. Yo solo dije que te iban a exigir el certificado de vacunación para cantidad de actividades. No solamente viajar fuera del país, sino posiblemente viajar dentro del país utilizando medios de transporte públicos y ya entrar en determinados espacios cerrados, es decir, restaurantes, cines, teatros, darte de alta en clubes deportivos, en gimnasios, y a eso se irá, y será tanto de carácter público como de carácter privado, es decir, imposiciones públicas como de carácter privado. Porque si yo tengo un gimnasio, por ejemplo,
pues entonces puede decir, todos mis clientes tienen su certificado de vacunación. Pues eso puede darte una garantía. Entonces, bueno, esto es un poco el comentario de hoy. Luego quería hacer algún otro comentario sobre las cosas que me proporcionan los miembros de mi comunidad. El otro día publiqué en Facebook que para la ruta de los lectores, que se celebra en agosto, en un viaje a La Bañeza, pues como somos unas 100 motos, necesitaba un botiquín porque va a haber una serie de guías experimentados que lleven a los distintos grupos que se van a constituir, para no ir todos en un mogollón. Yo viajaré con todos los grupos aparte de los guías que tendrían que ir con chalecos amarillos, irían unos sanitarios, médico y ATS, ¿no? Que llevarían chaleco naranja y que se encargarían de atender las incidencias que podrían producirse y que necesitaba un botiquín. Me habían hecho una lista que si algún miembro de mi comunidad era farmacéutico, que yo le compraba el botiquín a él antes que irme a la farmacia de mi barrio. Y entonces Antonio Javier García Viedma, que tiene la farmacia Viedma en Granada, en la calle Dilar, creo que es número 17, y que además es endurero y tiene un canal de YouTube muy bueno que es Embarrados, pues el lector de mis libros me ha elaborado el botiquín y me lo ha mandado como colaboración altruista a la ruta a la cual él no puede venir. Así que, como veis, mi comunidad es siempre cojonuda. Así que si estáis en Granada y estáis cerca de la calle Dilar, pues entonces ir a la farmacia Viedma, porque es miembro de la comunidad. Después pedí ayuda también para la elaboración de confección de los chalecos, y entonces Alberto, otro miembro de mi comunidad, lector de mis libros, me dijo: un primo mío te los puede fabricar. Me puse en contacto con su primo, el primo me pasó un presupuesto, pagué los chalecos y ya tengo los chalecos. Los chalecos son de estos amarillos, pero aquí con su logo de Silver Rider Productions, bien chulo. Y nada, eso no ha sido una colaboración altruista, ha sido simplemente que yo prefiero pagar a un miembro de mi comunidad por un servicio, o a un próximo a un miembro de mi comunidad, como es el primo de un lector de mis libros, antes que ir al mercado y pagárselo a cualquier otro. Yo creo que en esta así funciona la economía circular. Es decir, entre los miembros de una determinada comunidad como es la nuestra, pues nos tenemos que echar una mano. Así que ya tengo esto. Después, cosas también que tendría que comentar. Hace tiempo me han mandado este libro, ¿no? Marciano Yo. Esto me lo manda un colega que se llama Goyo, que es lector de mis libros, y es un libro muy particular, publicado por Caligrama Editorial, Marciano Yo, y es un libro sobre superación personal, ¿no? Tiene mucho que ver con... yo, por ejemplo, tengo una historia parecida en el sentido de que yo era un niño con déficit de atención. Entonces no se diagnosticaban, ¿no? Los niños en mi época eran simplemente niños malos, niños rebeldes. Bueno, pues esto es un poco así, ¿no? Como este chaval pues tuvo estos problemas desde pequeño y poco a poco ha ido superándolos. Así que nada, si tenéis ganas de literatura de superación personal, pues Marciano Yo de Goyo, que está publicado en Caligrama Editorial. Y después también me mandaron este otro libro, que es Motos, Historias y Páginas de Libro, ¿no? También es sobre viajes en moto, y Jesús Gutiérrez, que es el autor, me lo manda porque me cita dentro, es también lector, miembro de la comunidad, y pues ya sabéis que yo, los miembros de mi comunidad, lo que haga falta. Después tenéis como también miembro de la comunidad, que es 1.000.000 de piedras. No dejéis pasar la oportunidad de tener 1.000.000 de piedras en vuestra biblioteca. Es un clásico de literatura de viajes y realmente es un libro que explica muchas cosas y además tiene una visión muy particular de África, de los viajes en moto. Es mi primer viaje en moto
Y a raíz de ese libro a mí me cambió la vida, porque empecé a ser la persona que ahora conocéis, a ser conocido dentro del mundo de los viajes en moto, y sobre todo explica las cosas con un prisma muy iconoclasta. O sea, no es nada correcto. Y ahora mismo vivimos en un magma de corrección política. Yo me cisco en todo eso y hablo de cosas muy claras, y yo creo que es muy refrescante, porque ya tiene más de una década ese libro. Es muy refrescante porque ahora mismo estamos en un momento en el que todo es opresivo. No se puede decir nada, no se puede hablar nada, no se puede opinar nada, porque enseguida te van al cuello. Pues bueno, a mí me suda la polla y me mojo y opino. Entonces, realmente vale la pena. Pedidlo en miquelsilvestre.com, yo os lo enviaré dedicado. O si no, ir a vuestra librería. O si el que prefiera comprar los libros en librería, lo puede encargar en la librería sin ningún problema. Su librería de barrio, que también hay que defender el comercio de proximidad. Y si el librero tiene alguna duda, que se ponga en contacto conmigo, y si no, que se lo pida al distribuidor, que es mapiveria.com, que por cierto es el distribuidor para América de mis libros. Mis libros se consiguen en América sin problema, a través del distribuidor mapiveria.com. Bueno, y ayer hice un vídeo sobre las dos vertientes ideológicas de la lucha contra la pobreza. Es decir, ante el fenómeno de la pobreza, sobre todo la pobreza, no la que tenemos en Europa, sino la pobreza la que vive el 80% de la humanidad, que es una carencia prácticamente total de bienes y servicios, porque nosotros ahora consideramos pobre, no sé, el no poder salir a cenar todos los días, ¿no? O todos los fines de semana. Eso se considera pobre, ¿no? O como aquí en España se considera la pobreza energética, ¿no? El que te corten la luz, o el no poder poner la calefacción. Pero en realidad se está pensando en eso y nos olvidamos que los que son pobres de verdad es que no tienen ni siquiera una casa donde les corten la luz, porque no tienen casa ni tendido eléctrico, ¿no? Entonces, la lucha contra la pobreza pues tiene dos opciones, ¿no? Es en los extremos ideológicos, que una es la reducción de la desigualdad sin preocuparse del crecimiento económico, y la otra es preocuparse del crecimiento económico sin preocuparse de la lucha contra la desigualdad. Bien, ya os dije ayer que tanto una opción sin tener en cuenta la otra, o sea, tener en cuenta solamente el crecimiento económico sin atender a medidas correctoras de la desigualdad, genera un mundo muy desigual, y es lo que está pasando. El mundo está prosperando económicamente y la desigualdad está creciendo. Y por otro lado, atender solamente a la lucha contra la desigualdad, es decir, intentar reducir la desigualdad sin preocuparse de la creación de riqueza, lo que provoca es un mundo más empobrecido. Es decir, todos somos más iguales, pero todos somos más pobres. Y os puse unos ejemplos extremos, evidentemente son extremos, como los de Uganda, cuando Idi Amin expulsó a los indios de los años 70, que tenían los negocios, las empresas, las fábricas, y produjo un colapso del sistema económico ugandés, porque les entregó las fábricas y las tiendas y los negocios de los indios a los negros, y los negros no tenían la preparación para gestionar los negocios. Y lo mismo pasó cuando en Zimbabue, en los años del siglo XX, del siglo XXI, en la década del 2000, pues alentó la ocupación de las granjas de propiedad de los blancos, que producían los productos básicos que necesitaban los propios habitantes de Zimbabue para subsistir, y entregar los medios de producción a los trabajadores sin capacidad para hacerlos funcionar, pues lo que produjo fue una carestía de elementos básicos, hambruna y una tremenda inflación. Entonces, a lo que se ha llegado es al convencimiento de que es necesario alentar el crecimiento económico mediante la mayor producción de bienes y servicios, al mismo tiempo que se adoptan medidas correctoras de la desigualdad. Esto sería pues, la socialdemocracia o un liberalismo socialdemócrata, ¿no? Es decir, en función de donde pongamos el acento, es decir, o bien en la creación de prosperidad, o bien en la reducción de la desigualdad, pero sin eliminar la otra herramienta, es decir, promoviendo la creación de riqueza y al mismo tiempo promoviendo
la disminución de la desigualdad, pues entonces se consiguen sociedades más prósperas y más igualitarias, donde aumenta la riqueza y por tanto hay mayor bienestar. Ahora bien, el mayor bienestar, la mayor creación de riqueza se tiene que hacer mediante la mayor producción de bienes y servicios. Y entonces entramos en el siguiente debate. Es decir, ¿cuáles son los bienes y servicios que deberían crearse o producirse en mayor medida para aumentar la riqueza mientras no provocamos efectos no deseados? Por ejemplo, ahora se entiende que la producción o la fabricación de coches con motor de explosión puede ser perjudicial para el medio ambiente, y entonces se está alentando esta agenda dirigida por los burócratas de Europa, que tiende cuyo objetivo es que en el año 2050 ya no se fabriquen, no se vendan vehículos con motor de explosión, sino sean todos eléctricos. Eso es una decisión política que se toma por parte de las autoridades y no decide el mercado, porque el mercado, cuando actúa sin reglas, pues parece que no acierta del todo. Es decir, el mercado es una herramienta útil, y en la medida en que consideremos que es más o menos útil o que es más o menos lista, seremos más o menos liberales, ¿no? Si dejamos al mercado más margen de maniobra, somos más liberales que si intentamos acotar la actuación del mercado imponiéndole reglas, entonces somos más socialdemócratas, ¿no? O más socialistas, o incluso ya directamente comunistas, ¿no? Entonces, en función de cómo tratemos al mercado, pues tendremos una orientación ideológica clara. Bueno, yo no sé, como ya sabéis, no me pronuncio sobre lo que creo que está mejor, peor. Yo simplemente os lanzo estas ideas o este esquema básico para que vosotros después penséis y lo rellenéis, ¿no? Pero bueno, esto, para entender un poco los debates que hay en relación con la creación de prosperidad, ya sabéis, hay el fomento de la creación de riqueza y la lucha contra la desigualdad, ¿no? En función de cómo primemos una u otra variable, así serán los resultados, y después, admitiendo que es necesaria la creación de riqueza, esa creación de riqueza se constituye sobre la mayor producción de bienes y servicios, es decir, se crece en la medida en que se producen más. La producción de bienes, la mayor producción de bienes y servicios supone, por una parte, un consumo de recursos naturales, y por otra parte supone la creación de objetos que pueden ser perjudiciales para el medio ambiente o para tal. Entonces, estos son los movimientos sociales que deberíamos tener en cuenta, ¿no? Para entender un poco el mundo en el que nos encontramos. Y después de daros esta chapa, ya vosotros sacáis vuestras propias conclusiones respecto a lo que se considera adecuado para un crecimiento armónico de la prosperidad mundial. Ahora, muchachos, ya sabéis, si os interesa alguno de mis libros, miguelsilvestre.com.